El 1 de junio de 2025 habrá elecciones en México. ¿De qué son las elecciones? Es importante que vote. ¿Cómo puedo votar? E incluso, ¿cómo puedo decidir por quién votar? Ahorita les platico. Primero, es importante recordar que en México existe el concepto de Estado-Nación, el cual concibe tres poderes para representar a la población de México: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo tiene que ver con la forma de gobernar a nivel nacional. El legislativo tiene que ver con cómo se hacen las reglas, las leyes, es de forma representativa. Y el judicial, que tiene que ver con resolver controversias, aplicar la ley, sancionar a quien no quiere cumplir la ley, etcétera. Bueno, pues resulta que el 1 de junio también vamos a elegir a los jueces, magistrados y el personal de mayor relevancia que trabaja en el Poder Judicial. Es un ejercicio que se ha realizado en otros países, no a nivel nacional. De hecho, yo creo que México es el primero que lo va a hacer. Y claro que es importante, porque el concepto de democracia tiene que ver con que la población de cierto lugar, en este caso México, pues decida qué es lo que se hace en ese lugar, ¿no? Con sus recursos, cómo nos organizamos socialmente. Entonces, pues que el Poder Judicial también tenga que ver con que el pueblo elija a sus servidores públicos, pues creo que es de una mayor participación de todos, ¿no? Entonces, claro que abona la democracia y claro que es importante participar. Bueno, a menos que queramos que los demás decidan por nosotros, ¿no? Anteriormente estos personajes eran bastante oscuros. Yo creo que hoy es uno de los problemas de esta elección, que prácticamente nadie conoce quién trabaja ahí, pero yo creo que sí es de conocimiento y de sentimiento popular, que pues es una de las cosas más inservibles del país, ¿no? La supuesta justicia, ¿no? Que ya sabemos que más bien pues en la práctica desafortunadamente se lleva a cabo por privilegios y por corrupción, ¿no? El que tiene dinero es el que gana y el que tiene conectes es el que gana, ¿no? Entonces, pues democratizar este poder es un intento de pues irlo cambiando, ¿no? Y por lo menos de irlo mejorando. Entonces, ustedes decidan si es importante. Para mí es claramente muy importante. Ahora, ¿cómo podemos hacerle para votar? Es una elección distinta a todas las demás. El esquema es como los anteriores, en donde se instalan casillas. Seguramente serán muchas menos. ¿Cómo ubicar la casilla? Pues ahí está. Ahorita yo estoy desplegando el portal del INE. En esta página se puede buscar por la sección. Entonces hay que asistir a nuestra casilla. Vamos a llenar una boleta. No es una boleta tradicional en donde se tacha por un partido político. De hecho, esta es una de las grandes diferencias, que no es votar por algún partido político, es votar por personas. Y la forma en la que se registraron estas personas y aparecen ya en estas boletas es a través de los tres poderes que ya mencionamos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esto es muy importante porque a la hora de saber cómo decidir, pues yo creo que importa quién lo registró, ¿no? Más allá de que conozcamos quiénes son. Esta es una de las cuestiones de esta elección que nos forza a estudiar, a investigar, porque ya que mencionamos que es todavía, ¿no?, el poder más oscuro, que era muy fácil de corromper, pues es muy difícil que conozcamos a alguien, ¿no?, del Poder Judicial. Yo al ratito les voy a poner un ejemplo negativo, por cierto. Entonces, una de las grandes diferencias es que no se vota por partidos políticos, se vota por personas.
Hay 6 cargos importantes, va a haber 6 boletas. Vamos a empezar a ver cómo votar. Dentro de la página del INE hay una sección que tiene que ver con las candidaturas del Poder Judicial. En esta parte ya empezamos a ver los 6 grupos de personajes por las que vamos a elegir. El primero tiene que ver con ministras y ministros de la Suprema Corte, que digamos que es el órgano más alto del Poder Judicial. Después los magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene que ver con los que van a evaluar al personal de la Suprema Corte. Entonces este órgano es nuevo. Existía uno que, pues por deducción, estaba para simular, ¿no? Porque se suponía que el mismo que era presidente de la Suprema Corte, ese mismo se evaluaba a sí mismo, ¿no? A ver si hacía bien el trabajo o no. En este caso, el Tribunal de Disciplina Judicial tiene que ver por que las personas, los jueces y los ministros, los magistrados, realicen su trabajo como debe de ser. El tercero tiene que ver con la Sala Superior del Tribunal Electoral. Bueno, ahí ya estamos entrando en cuestiones de elecciones, ¿no? De cómo se manejan las elecciones. Después, la Sala Regional del Tribunal Electoral. Esos dos son del Tribunal Electoral, ¿no? Uno es, digamos, superior y el otro es por regiones. Después tenemos los magistrados y magistradas de circuito, que digamos que ya va bajando como que el nivel y la circunscripción, o digamos el área en la que actúan los magistrados, y después los jueces y juezas de distrito, que ya tiene que ver más localmente. Entonces, conforme va bajando, digamos, el nivel de acción o el campo de acción, que es menor o mayor, más estratégico o más táctico, pues seguramente podríamos conocer a algunos personajes y a algunos otros no. Yo creo que es muy distinto la forma en la que se va a llevar esta elección, porque hay que estudiarle un poco, hay que revisar un poco, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces, ¿cómo se va a votar? En el simulador del INE hay que seleccionar la entidad federativa. En este caso voy a seleccionar la Ciudad de México e ingresar el número de la sección. El número de la sección pues viene en la credencial para votar. Voy a poner el mío. Inicio la simulación. Nos avisa que en este caso tanto el simulador, sobre todo en la votación, no vamos a tachar ningún partido político, no vamos a escribir el nombre de la persona, simplemente vamos a seleccionar un número. Es como una lista de asistencia, ¿no? Donde cada nombre tiene un número asignado, y entonces las personas por las que vayamos a votar vamos a escribir solamente el número que tiene relacionado. Y bueno, ahí nos avisó cómo podemos seleccionarlo y cómo podemos editarlo. Esta es la boleta. Del lado izquierdo vienen nuevamente las 6 boletas que van a existir: la de la Suprema Corte, la del Tribunal de Disciplina, la de los 2 cargos que tienen que ver tanto regionales como superior del Tribunal Electoral, los magistrados de circuito y las juezas y jueces de distrito. Esta primera boleta tiene que ver con los ministros de la Suprema Corte, y la primera cuestión es que se divide entre mujeres y hombres. Por la paridad de género, tiene que haber cierta cantidad de hombres y cierta cantidad de mujeres. En este caso vamos a elegir 9 magistrados en total, 5 mujeres y 4 hombres, ¿no? Entonces, aquí viene, por ejemplo, del lado izquierdo, la lista de las mujeres, ¿vale? Llega del número 1 al número 33. Después vamos a ver, ¿no? Yo sé, a lo mejor ya estudié cuál es el nombre que yo quiero elegir, veo qué número es y lo escribo en el cuadrito. Voy a escribir un número. Ya tendría la primera seleccionada, y así sucesivamente. En este caso pues tengo que seleccionar el cuadro. A la hora de votar pues simplemente escribo el número en la boleta, ¿no? Por ejemplo, no hay número 99,
entonces me dice que revise bien los números. Hay que revisar bien qué número estoy anotando, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Y del lado derecho lo que tenemos es la lista de los hombres que están participando para esta institución. Ahora, punto muy importante, aquí en el lado central existe un recuadro que dice propuestas, y a su vez en color rosa, ¿no? O morado, no sé cómo lo vean. Y para cada nombre de los candidatos, también del lado izquierdo hay un recuadro con unas letras del mismo color. Entonces, por ejemplo, el número 1 tiene después las letras PJ. Bueno, en este recuadro vamos a ver qué significa PJ. Dice PJ, Poder Judicial. En el número 3 dice PE. Nos vamos al recuadro y PE significa Poder Ejecutivo. Ok, lo que nos está diciendo ahí es que ese nombre, a través de qué poder ingresó su solicitud, quién lo procesó y quién lo mandó al INE para que apareciera en la boleta. Eso es muy importante. Al rato les voy a decir por qué, bajo mi lógica. Entonces, si dice PE, lo propuso el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la presidencia, con las secretarías de Estado a nivel federal. Si tiene PJ, lo propuso el Poder Judicial, que tiene que ver precisamente con este poder que se está reformando, ¿no? Entonces ya de ahí empezamos con quién lo propuso, ¿no? Y si es muy confiable quién lo está proponiendo, si es que ya hay un mal antecedente. Luego, PL tiene que ver con el Poder Legislativo. Eso es que lo propuso el Poder Legislativo. Hubo un proceso también de selección y un mecanismo que hicieron ahí en la Cámara de Diputados y de Senadores para llevar al INE estos nombres, ¿no? Que ellos propusieron. Y EF, que son ministras y ministros en funciones. Entonces, puede ser que algún ministro que hoy está trabajando ahí, pues quiere continuar, ¿no? Bajo el nuevo esquema. Bueno, pues se tuvo que anotar y pues como ya está trabajando ahí, no tuvo que ingresar su solicitud ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Judicial, ni en el Legislativo, sino que aparece como que ya está trabajando ahí mismo, ¿no? Entonces es la forma de diferenciarlos. Esto será prácticamente lo mismo para las restantes boletas. Las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial sería la misma mecánica, mujeres del lado izquierdo, hombres del lado derecho. En este caso son 5 en total, 3 mujeres las que hay que seleccionar y 2 hombres los que hay que seleccionar de los listados correspondientes. Magistradas y magistrados del Tribunal Electoral de la Sala Superior. Aquí no sé bien de cuánto es el órgano colegiado, pero solamente faltan 2, ¿no? Entonces solamente hay 2 lugares que se van a sustituir y entonces es una mujer y un hombre. Solo hay que seleccionar una mujer y un hombre. Las magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral es la 4ª boleta. En este caso vamos a seleccionar a 2 mujeres y a un hombre bajo la misma mecánica. Continuamos con la 5ª boleta, que es magistradas y magistrados de circuito. En este caso hay una diferencia porque hay especialidades, aquí se menciona como especialidades en estos organismos. Las personas se proponen bajo cierta especialidad, ¿no? En este caso especialidad administrativa o casos de procedimientos civiles o mixtas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver. Entonces las personas que se van a seleccionar tienen que ver con su especialidad y la especialidad está también identificada por color, ¿no? Entonces si aquí el primer recuadro tiene un color amarillento, quiere decir que voy a buscar de los amarillentos cuál es la persona que voy a seleccionar, ¿no? Por ejemplo, sería en este caso la número 2 disponible, el número 6 disponible, el número 8 disponible, el 9 disponible y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué persona voy a seleccionar para esa especialidad, ¿no? El recuadro azul, que es civil, bueno, pues veo de estas personas quienes tienen especialidad civil. En este recuadro va un número de una persona con especialidad civil, que es el 3, que es el 4, que es el 5, ¿no? De las mujeres.
y así sucesivamente con los demás colores. Y bueno, aquí en el medio, además de decirnos nuevamente de dónde fue la propuesta, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o de funciones, también nos dice cuántos cargos hay por elegir dependiendo de la especialidad, ¿no? Administrativa, civil, mixto, penal y de trabajo. Por último, la boleta de juezas y jueces de distrito, y en esta, de igual forma, tenemos una boleta con especialidades, ¿no? Lado izquierdo mujeres, lado derecho hombres. Lo mismo, las especialidades en el centro, las propuestas, el origen de las propuestas también en el centro, y se eligen 4 mujeres, y 4 hombres. Entonces, estas son las boletas que vamos a tener el día domingo 1 de junio del 2025 para votar una nueva elección distinta del siguiente nivel, vamos a llamarle, en donde podemos elegir a personajes que también son claves, ¿no?, en la administración pública federal, en este Estado-nación de 3 poderes, en donde en la práctica pues se utilizó para muchas cosas, tanto de supuesto beneficio personal de cada uno de estos personajes y pues para corrupción, ¿no?, pues sobre todo de favorecer a los que ya tienen mucho poder, ¿no?, para que no paguen impuestos, para que se les favorezca con recursos naturales, asignaciones, etcétera, 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 incluso del crimen organizado, ¿no?, que esos ya son otros temas que seguramente vienen manejados desde otro lugar que ni siquiera es México, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Por último, ¿cómo voy a elegir? ¿Cómo sé quién es cada uno de estos personajes? Bueno, en la misma página del INE viene quiénes son estos personajes, alguna reseña, qué es lo que proponen, pero seguramente no va a ser suficiente, ¿no? Si queremos hacer una selección un poco más estudiada, pues hay que revisar quiénes son, porque muy probablemente algunos de estos personajes se están reciclando de los que hoy ya existen y que a lo mejor autorizaron que se le descongelaran las cuentas a los familiares de García Luna, que le dieron permiso a otro personaje, Robles, confirmado con mucha corrupción. Hay muchos personajes, ¿no?, de este tipo, por mencionar algunos, que les dan permiso de salir, de estar como si nada. Entonces seguramente hay muchos jueces, o incluso del nivel más bajo, ¿no?, que sabemos de varias historias en donde pues los organismos policiales, ¿no?, capturan a algún personaje y desafortunadamente después algún juez lo libera, ¿no? Entonces no está tan fácil, ¿no? Aquí es donde yo digo, 1, estudiar, 2, lo que a mí se me ocurre de manera astuta, y ahí es donde les comentaba que es importante el origen. Yo, bajo mi lógica de entrada, si el que lo propone es el Poder Judicial, yo de loco voto por uno del Poder Judicial, ¿no? Si hoy, a mi forma de ver, el Poder Ejecutivo está llevando a cabo acciones precisamente como esta, ¿no?, propuestas legislativas para que se haga ley, que hoy ya es ley en México, ¿no?, que cambie el Poder Judicial, que de 11 ministros de la Suprema Corte se reduzca a 9, que los tengas que forzar a que no ganen más que el presidente. Creo que ganaban 800,000 pesos al mes, una cosa así, con todo y prestaciones, o hasta más, ¿no? Es una grosería. Además de que pues, en la práctica se corrompía, ¿no?, a favor de cosas que no benefician a la mayoría, sino que beneficiaban, entre comillas, a unos cuantos, ¿no? Más bien para seguir acumulando la riqueza en donde ya está acumulada, ¿no? Entonces eran el instrumento para esta situación. Pues yo de loco vuelvo a votar por el Poder Judicial, ¿no? Alguien que propone el Poder Judicial. Y si el Poder Ejecutivo está tomando acciones, como decía, para ir, pues por lo menos teniendo intentos de cambiarlo y de llevarlo a otro rumbo, por lo menos ya no en lo mismo, ¿no? Pues si ya conoces ese camino, pues ya sabes que es el mismo. Si no vamos a votar, pues estás diciendo que te gustaba el otro camino. Bueno, entonces pues por lo menos hay que intentar cosas nuevas. Y entonces si para mí el Poder Ejecutivo está haciendo cosas
congruentes y hasta cierto punto que benefician a la mayoría, pues yo me fijaría en los candidatos que al lado izquierdo dicen PE, Poder Ejecutivo, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo de los magistrados. Yo en la misma página del INE puedes descargar la lista de los candidatos. Bueno, yo bajé la lista de los de la Suprema Corte. Y hay algunas personas que sí se conocen. Por ejemplo, yo aquí marqué a alguien que está en funciones. Esta magistrada que se llama Lenia Batres. Bueno, pues ella sí aparece en ciertas situaciones, incluso que ha salido en los medios, a favor de la mayoría, no a favor de unos cuantos, ¿no? Entonces yo, en mi caso, pues votaría por Lenia Batres, aunque no sea del Poder Ejecutivo, ¿no? Hay otras dos ministras en el poder que pues, de alguna manera han votado en algunos casos a favor de la mayoría. Bueno, pues Yasmín Esquivel, ¿no? En funciones. Pero, pues en dado caso, yo me iría por las personas que está proponiendo el Poder Ejecutivo. Ahora, hay personajes que también se hicieron famosos negativamente. Yo aquí les puse, y les iba a decir que les ponía un ejemplo. Marisela Morales Ibáñez. Este personaje estuvo en la PGR cuando estaba García Luna y Felipe Calderón. Bueno, pues si García Luna ya está comprobado, ya está sentenciado en Estados Unidos por narcotraficante, y yo creo que el presidente o era muy incapaz y nunca se dio cuenta, o las que se me ocurren, o claramente pues formaba parte del mismo grupo de la supuesta guerra contra el narco, en donde realmente estaban favoreciendo a un bando, ¿no? Seguramente. Entonces, si este personaje estaba pues en el mismo esquema, pues de loco voy a votar, uno, por alguien que propuso el Poder Judicial, y por alguien que ya sé que en la práctica pues estaba en el esquema de corrupción y algo más, y mucho más negativo. Pues no lo voy a elegir, ¿no? Entonces, ¿cómo elegir a mis candidatos? Pues uno, estudiar quiénes son, lo cual demanda de tiempo, ¿no? Y yo creo que es importante gastarse el tiempo, ¿no? Pero cada quien decide cómo se gasta su tiempo. Y a mí se me ocurre, si lo quiero hacer de forma astuta, sin tanta investigación, pues yo me voy quién está proponiendo el Poder Ejecutivo, ¿no? Y hay algunos otros casos que por ahí se han conocido. Por ejemplo, César Gutiérrez Priego, que hace poco estuvo ventilando por la relación que tiene con algún familiar cercano, y en qué época trabajó, pues estuvo ventilando algunos audios del gobierno de Ernesto Zedillo, que ya también sabemos pues cómo se gastaron esos gobiernos, ¿no? Mucha desinformación de cómo hacían las cosas, y hoy que se empiezan a destapar, pues hasta a veces da coraje, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, este personaje, al contrario, ¿no? En lugar de estar en ese esquema, lo que hizo fue ventilar las cosas malas que hicieron en esos esquemas del pasado, ¿no? Bueno, pues esperemos que sea un poco de utilidad esto, y pues decidan si van a ir a votar, y si van a votar, pues o se pongan muy astutos o se pongan muy estudiosos. Y independientemente de todo, yo creo que es importante que se vaya a votar, porque al final es el primer ejercicio, que seguramente muchas cosas se van a tener que corregir, sobre todo por el tiempo. Hubo muy poco tiempo seguramente para planearlo. Sobre todo es el cambio. A mucha gente no le gustó. Si no, vean todos los noticieros, que hay que ver quiénes son los dueños, aunque sean concesionarios, bien, hay que ver quiénes son los dueños. Obviamente, si yo no pago impuestos y me van a cambiar a mi juez que me dejaba no pagar impuestos, pues para nada va a ser para mí importante que vayan a votar, ¿no? Porque estoy validando el proceso, y sobre todo porque seguramente voy a votar por alguien que no
le da más beneficios a los que ya tienen mucho poder o tienen mucha riqueza acumulada, ¿no? Para seguir siendo más desiguales, ¿no? Entonces, pues obviamente esos medios van a decir cualquier cantidad de cosas. Hay que investigar quiénes son los dueños de esos medios y quién les da dinero a esos medios, ¿no? Entonces, pues decidan, y participar es muy importante porque en este cambio de esquema pues es bastante radical. Es importante empezar a manejarlo. Seguramente el ejercicio va a tener muchas cosas que corregir, pero lo más importante es que ya es ley, ya se va a hacer así en México, y entre más rápido nos subamos al esquema, seguramente le vamos a poder sacar más beneficios. Vámonos.